pueden dar durante una sesión de hemodiálisis. Obviamente muchas de estas cosas ustedes ya las han visto, simplemente vamos a explicar un poquito por qué ocurren y qué podemos hacer para tratar de minimizar estas complicaciones. Fíjense, cuando vemos el porcentaje de frecuencia de las complicaciones durante diálisis, vemos que en primer lugar está la hipotensión, la disminución de la presión arterial y obviamente dependiendo de la serie que uno lea, puede variar de entre un 25 a 55% de las sesiones en las que los pacientes van a tener caídas de la presión arterial. Otras complicaciones o molestias comunes que tienen los pacientes durante las diálisis son los calambres, en segundo lugar, 5 a 20%, náuseas y vómitos de un 5 a 15%, dolor de cabeza un 5%, dolor torácico 2 a 5%, picazón 5%, fiebre y escalofríos. En esta serie en particular era menos de 1%, pero ustedes saben que en las unidades de nosotros lamentablemente tenemos un sobreuso de pacientes con catéteres de diálisis y eso nos crea un porcentaje muchísimo más alto de pacientes con fiebres y escalofríos durante diálisis. Y algo que puede ocurrir, probablemente no tan frecuentemente como la hipotensión, es lo contrario, que el paciente empieza su diálisis normotenso y que hace hipertensión, sobre todo al final de la diálisis. Así que vamos a revisar un poquito todo esto para ver qué podemos aprender un poquito hoy. Entonces, cuando nosotros encontramos un paciente con la presión baja, obviamente el diagnóstico diferencial desde el punto de vista médico es amplio. Estamos hablando de pacientes que la mayoría son diabéticos, son hipertensos, tienen enfermedad coronaria, así que una de las cosas que nos debe hacer pensar es que el paciente pueda tener un infarto agudo de miocardio, sobre todo si esta disminución en la presión arterial se asocia a síntomas como dolor torácico, disnea, cambios obviamente electrocardiográficos. El embolismo pulmonar usualmente lo vemos o lo sospechamos en los pacientes que han ido recientemente, ya sea ese día o el día anterior, al salón de hemodinámica donde les han tratado de destapar o le han logrado destapar exitosamente algún acceso vascular. Las fístulas y los injertos cuando se tapan se llenan de coágulos y los radiólogos cuando manipulan a estos pacientes en las salas hemodinámicas tratan de sacar los coágulos, pero algunos de estos coágulos a veces se van al pulmón y pueden producir embolia pulmonar. Así que si el paciente tiene una historia de que ese día o el día anterior le hicieron algún procedimiento en el acceso vascular, obviamente el embolismo pulmonar entraría dentro de las posibilidades del diagnóstico diferencial. El embolismo aéreo, vamos a comentar un poquito más adelante. Sangrados, obviamente el sangrado es algo evidente, ¿no? Es algo que uno puede ver, el paciente viene con melena o viene con hematoquesia o ha estado con rectorragia. Entonces es mucho más evidente un paciente que te dice que ha estado sangrando, a veces no lo dicen y llega hipotenso al tratamiento. Los taponamientos cardíacos son los casos que vamos a ver, sobre todo en los pacientes que empiezan catastróficamente, los pacientes que están muy urémicos. Esta uremia produce irritación del pericardio y eso hace que haya sangrado en la membrana pericárdica y ese taponamiento puede producir hipotensión. Y por supuesto, quizás lo que más vemos nosotros son las sepsis, muchas veces asociadas a los catéteres. Ahora, ¿por qué? Para explicar un poquito ¿qué ocurre durante la ultrafiltración? En estas van a haber varias gráficas como esto en los cuales, para que estemos claros, este es el líquido o el fluido que está en el intracelular, dentro de la célula. Este es el líquido que está en el extracelular y esto es lo que está en el intravascular. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando hacemos diálisis solamente afectamos lo que está en el intravascular, es decir, la modificamos tanto la urea, los electrolitos, el ácido base y el líquido que está en la sangre. Pero a su vez tiene que haber un recambio. Yo saco con la diálisis, saco el exceso de agua, saco el exceso de sal, pero tiene que haber un rellenado de lo que es el líquido extracelular hacia el intravascular. La velocidad con la cual esto ocurre varía entre cada paciente. Y dependiendo de esa velocidad de rellenado, asimismo van a ser la frecuencia de las complicaciones, sobre todo de hipotensión. Por ejemplo, ustedes todos han visto que hay pacientes que se sientan en la máquina y que pierden 10 libras en una sesión de diálisis, 5 litros y no les pasa absolutamente nada, se paran y se van caminando y como si no les hubiera hecho nada, mientras que hay otros pacientes que no toleran ni siquiera 2 litros de ultrafiltración. Tiene que ver mucho con este fenómeno de llenado del extracelular al intravascular. Entonces, ¿por qué los pacientes hacen hipotensión? Bueno, la principal causa es la excesiva ganancia de peso interdialítica.
¿Qué ocurre? Cada vez es más difícil para los pacientes a medida que van dejando de orinar restringir los líquidos, sobre todo porque les cuesta mucho restringir la sal, que es lo que más sed le da. Entonces eso hace que los pacientes, como ustedes han visto, lleguen con ganancias que van desde 8, 10, 12 libras entre una diálisis y otra. Y eso explica perfectamente que si yo no puedo sacar tanto líquido en una diálisis sin evitar tener complicaciones. Lo otro son los tiempos cortos de tratamiento. En hemodiálisis no hay tal cosa como sobredosis de diálisis. Es decir, cuando los riñones funcionan normalmente, trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando hacemos hemodiálisis, 4 horas a la semana, realmente estamos ofreciendo 12 horas de tratamiento a la semana. Comparativamente eso representa si acaso el 10% de lo que hacen los riñones normalmente. Entonces, cuando el paciente además de eso te pide, no, doctor, bájeme media hora o bájeme una hora, yo solo quiero 3 horas, realmente estamos acortando mucho el tiempo y si vamos a tratar de sacar la misma cantidad de líquido en menos tiempo, por supuesto vamos a tener más riesgo de hipotensión. El peso seco inapropiado, por eso es que insistimos tanto o tratamos en la medida de hacer las citas por lo menos cada 2 meses o mensualmente sería ideal, porque el peso seco es una medida dinámica. A medida que el paciente empieza diálisis, mejora el apetito, empieza a aumentar de peso, pero ya no en líquido, sino en masa magra, hay que subirles el peso seco. Y lo contrario también es cierto, los pacientes que se desnutren, hay que irles bajando el peso seco. Entonces, muchas veces el peso seco está inapropiado porque el paciente tiene 6 meses que no va a la cita y no hemos podido hacer el ajuste requerido. Lo que les comentaba anteriormente, el rellenado vascular lento, si el paciente presenta estas características de que no llena mucho el líquido extracelular al intravascular, obviamente aumenta el riesgo de hipotensión. Y también la pérdida de sodio y de urea en el líquido extracelular. Entonces, no importa con quién estén lidiando, aquí está la enfermera diciéndole al paciente que tienes que hacerte tus 4 horas, no importa qué día sea, si eres Santo Claus y el 24 de diciembre, el tratamiento dura 4 horas y tienes que completar tu tratamiento. Y fíjense, para que lo vean numéricamente, el volumen circulante efectivo, lo que está en el intravascular, son alrededor de 5 litros, ¿de acuerdo? Con un hematocrito de 30%, esto quiere decir que el volumen plasmático es de 3.5 litros. O sea que si yo le saco a un paciente más de 3.5 litros, probablemente estoy sacándole más de lo que pueda tolerar con su volumen circulante efectivo. Por eso es que tratamos de evitar más de estas cantidades cuando se excede mucho el volumen del plasmático circulante. Y debe ocurrir un alto rellenado, que ya lo hemos hablado del volumen plasmático, para que no caiga la presión arterial. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya ustedes saben todo lo que hay que hacer. Esta es la maniobra de Trendelenburg. Esta no es la sala de hemodiálisis del complejo, pero se parece. Aquí está el paciente con los pies en elevación. Lo que hacemos al poner el paciente en Trendelenburg básicamente es aumentar el retorno venoso, o sea, toda la sangre que está en las piernas regresa más rápido al lado derecho del corazón y obviamente eso mejora el gasto cardíaco. Entonces, el tratamiento, como ustedes bien saben, elevación de las piernas. Podríamos usar un poquito de volumen. Se ha visto que, por ejemplo, cargas muy pequeñas de salina de 100 cc o 200 cc pueden aumentar el volumen intravascular. Y el uso de albúmina. La diferencia entre usar salina, que es un cristaloide, versus usar albúmina, que es un coloide, está básicamente dada por el volumen. Los viales de albúmina son más pequeños, están más concentrados y en teoría pueden producir más o menos el mismo volumen. En un menor volumen pueden producir el mismo efecto de mejorar el intravascular. Bien, otra causa de hipotensión o otro síndrome que encontramos a veces en los pacientes durante las primeras diálisis, sobre todo es lo que se llama el síndrome de desequilibrio postdiálisis. ¿Esto qué es? La idea del tratamiento de diálisis es que el paciente se sienta mejor, no que el paciente se sienta peor y mucho menos que se muera durante el tratamiento o después, poco después. Muchos de estos pacientes, y nos ha tocado verlos a todos, son pacientes que inician catastróficamente. Eso significa que son pacientes que han postergado la diálisis hasta el último momento y llegan con valores sumamente altos de urea. 100, 200, 255, el último paciente que llegó el fin de semana y que falleció, obviamente, a pesar de la diálisis. Entonces, cuando el cerebro, la urea es un soluto 100% difusible. Significa que si tienes 200 en la sangre, tienes 200 en el cerebro. Cuando tú agarras a este paciente y lo sometes a un tratamiento en el cual implica difusión,
es decir, baja rápidamente o muy rápidamente la urea en la sangre, la urea en el cerebro todavía va a quedar alta. Y se cree que esto es lo que produce un conjunto de síntomas neurológicos que van desde náuseas, vómitos, dolor de cabeza, hasta convulsiones, estupor y coma. Y esto lo vemos inmediatamente después que el paciente hace su primera o su segunda diálisis y se debe a que ocurre un edema cerebral agudo. Y esto es lo que puede llevar incluso a la muerte del paciente. Como dije anteriormente, ocurre con pacientes que tienen niveles de ácido muy altos. Y esta es la explicación. Fíjense, volvemos a el mismo cuadro. Esta es la célula, el intracelular. Este es el extracelular y este es el intravascular. Recordamos siempre que en la diálisis solamente afectamos el intravascular. Todo lo demás en el cuerpo se mueve a través de gradientes de difusión o de ósmosis. Entonces yo agarro a este paciente, le meto una diálisis de 4 horas, la primera con un filtro grande, y le bajo la urea que estaba en 200 en la sangre, se la bajo a 100 o a 50. Pero ¿qué ocurre? Esta urea tiene que volver a equilibrarse. Entonces ahora esta urea acá que estaba en 200 va a quedar mucho más urea dentro de las células, incluyendo las células del cerebro, en comparación con el extracelular. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a quedar con aumento de la osmolaridad y eso va a hacer que el agua se mueva del extracelular al intracelular y esto me va a producir edema cerebral masivo que, como dije, puede producir la muerte del paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es que si una persona ha estado tolerando estos niveles muy altos de tóxicos durante 6 meses, un año, yo no tengo por qué llegar en la primera diálisis a ponerlo como si fuera nuevo. Eso no es necesario. De hecho, es contraproducente. Entonces, todas las medidas de tratamiento están dadas para que las primeras diálisis sean lo más ineficientes posible. ¿Qué significa eso? Flujos sanguíneos bajos, dializadores pequeños, tiempo de tratamientos cortos y tratar de usar algún agente que tenga un componente osmótico, por ejemplo, como el manitol, con la intención de que a medida que voy bajando la urea en la sangre, la osmolaridad no cambie mucho y de esa manera no tengamos cambios bruscos entre el intravascular, el extracelular y el intracelular. Obviamente siempre tenemos que considerar otros diagnósticos diferenciales, pero esto casi siempre es fácil de diagnosticar cuando se ha visto una diálisis muy agresiva al principio. Hay algunas cosas que producen pérdida de la vasoconstricción normal en los pacientes y que producen hipotensión. Por ejemplo, obviamente los agentes antihipertensivos. Y hay algunos pacientes que tenemos bien identificados que antes de la diálisis, cuando se toman la medicina de la presión, les va muy mal con el tema de la hipotensión durante la diálisis, la ingesta de alimentos. Ya no, una de las razones por las cuales no se permite que los pacientes o se trata de evitar que los pacientes coman durante las sesiones de diálisis es porque cuando uno come, eso produce vasodilatación en el lecho esplácnico, obviamente porque necesitas más sangre para el tracto gastrointestinal. Y esa vasodilatación es la que te produce vasoconstricción periférica y caída de la presión arterial. En los pacientes diabéticos muchas veces tienen alteraciones de neuropatía autonómica. Si aumentas la temperatura del dializado mucho, también pierdes el efecto vasoconstrictor. Cuando nosotros bajamos la temperatura de la solución dializante, lo que estamos buscando no tanto es que le dé el frío al paciente, que muchas veces le da, porque le ponemos la temperatura, por ejemplo, en 35 en vez de 37, la idea es que esa disminución de la temperatura produzca en el organismo una vasoconstricción periférica. Y esa vasoconstricción periférica lo que va a permitir es que la presión se mantenga mejor durante la diálisis. Si hacemos lo contrario, si subimos la temperatura, pues va a ocurrir lo contrario. En vez de tener vasoconstricción, vamos a tener vasodilatación. La isquemia tisular, hoy día, cada día sabemos más que la diálisis es un tratamiento, no es fisiológico. Y al no ser fisiológico, cuando estamos sacando la sangre del cuerpo, hay áreas del cuerpo donde podemos tener isquemia. El corazón, el cerebro, es un tema de mucha actualidad. Y esto ya no se usa, que era la diálisis con acetato. Yo creo que ninguna de las enfermeras que está ahora mismo en el servicio les tocó dializar pacientes. El acetato no era un precursor del bicarbonato, es decir, tenía que transformarse a bicarbonato posteriormente en el cuerpo de la persona. El problema de la diálisis con acetato es que producía mucha hipotensión, era demasiada inestabilidad. Los pacientes se persignaban cuando empezaba la diálisis porque no sabían cómo iban a terminar el tratamiento, pero bueno, ya esto es época del pasado.
Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esta vasoconstricción? Porque no queremos que se le baje la presión al paciente. Bueno, si sabemos que el paciente le va mal tomando los antihipertensivos antes de la diálisis, preferimos dárselo después de la diálisis. ¿Hola? ¿Aló? No dar alimentos durante la diálisis. A veces a algunos pacientes, a pesar de todo, se les baja la presión. Hay algunos alfagonistas como el midrodine, no hay en Panamá, pero se puede conseguir. Y obviamente lo que hacemos más frecuentemente que es bajarle la temperatura al dializado. En cuanto a los factores cardíacos que también pueden producir hipotensión, estos pacientes, los pacientes que nosotros vemos en diálisis no solamente tienen enfermedad de los riñones, son pacientes que tienen múltiples enfermedades. Son diabéticos, hipertensos, tienen enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, algunos están ciegos, otros tienen lupus. Es decir, son pacientes que tienen años de estar enfermos y cuando llegan a diálisis finalmente no llegan con corazones sanos. Así que vamos a encontrar muchas veces pacientes que ya tienen corazones muy enfermos, incluso algunos están tan enfermos que ni siquiera podemos hacerle diálisis. ¿Por qué? Porque tienen incapacidad de aumentar el gasto cardíaco, porque tienen disfunción diastólica del corazón o porque tienen falla para aumentar la frecuencia cardíaca, a veces por los medicamentos que nosotros les damos, ¿no? Y como siempre, tenemos que descartar que el paciente no nos está haciendo un infarto en la sala. Bien, con relación a los calambres, hay causas bien claras y evidentes que podemos identificar. Obviamente cuando usted sale a correr una maratón y sale a correr a las 12 del día y se deshidrata, usted regresa y tiene calambre. Esa es la causa, es deshidratación. Es lo mismo que ocurre cuando le sacas mucho líquido al paciente. Vas a tener contracción del volumen extracelular y eso produce, ese grado de deshidratación produce calambre. Lo mismo que la hipotensión y a veces cuando usamos el dializado muy bajo en sodio. No sé si todavía ustedes lo utilizan, pero una de las cosas, obviamente le paras la ultrafiltración al paciente, le puedes poner una carguita de salina, pero si es un paciente que de por sí ya está sobrecargado y no quieres usar mucho volumen, la glucosa hipertónica se puede usar con bastante seguridad y alivia mucho los calambres porque produce dilatación en los vasos de los músculos. Claro, tienes el potencial efecto adverso que si el paciente es diabético, pues le vas a subir un poquito el azúcar, pero es una medida muy útil para los calambres musculares durante las diálisis. La prevención de los calambres musculares, obviamente evitar la hipotensión, perfil de sodio, peso seco asociado, sulfato de quinina, no se usa mucho tampoco, y los ejercicios de estiramiento. Ustedes van a ver que algunos de los tratamientos tienen como signos de interrogación. Las náuseas y los vómitos son síntomas que si bien pueden estar asociados a hipotensión, también pueden estar asociados a síndrome de desequilibrio, muchas veces no están asociados a nada. Es decir, es simplemente un síntoma que el paciente tiene asociado a la diálisis, a pesar de que la presión esté bien y a pesar de que no tenga síndrome de desequilibrio. Por supuesto, si la causa es hipotensión, pues el tratamiento es mejorar la presión. Si la causa es síndrome de desequilibrio, el tratamiento es suspender la diálisis por un par de días. Pero si no tiene ninguna de esas dos, el tratamiento es meramente sintomático, tratamiento de las náuseas con algún antiemético. Hay muchos síntomas de los pacientes de enfermedad renal crónica que todavía no sabemos bien las causas y por ende no podemos tener tratamientos específicos porque no hay una fisiopatología muy clara. Por ejemplo, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, que se ve hasta en un 5% de los pacientes en cada sesión de diálisis, se ha visto que si no es, digo, hay muchas cosas que producen dolor de cabeza, desde algunos antihipertensivos que son vasodilatadores, la amlodipina, el minoxidil, obviamente las presiones muy altas, las presiones muy bajas, también puede ser un síntoma de síndrome de desequilibrio. Y bueno, si el paciente toma café, es importante preguntarle si no lo ha tomado ese día, porque eso cuando va a la diálisis puede ser un gatillo para que le dé el dolor de cabeza por abstinencia a la cafeína. Así que obviamente decirle mejor que se tome su cafecito antes de ir a la diálisis y evaluar diferentes causas del dolor de cabeza. Claro, si el paciente vive solo y se cayó en la casa y ahora viene con dolor de cabeza, pues obviamente ahí nos toca a los médicos evaluar si el paciente lo que no tiene es un hematoma subdural, ¿no? El diagnóstico diferencial es muy amplio, pero este es un síntoma común en algunos pacientes de diálisis. Lo mismo con el dolor torácico, el dolor lumbar. Por supuesto, nosotros siempre vamos a descartar lo más grave. Lo más grave es que el paciente tenga una angina de pecho y que me está haciendo un infarto. Si eso no es, hay otras cosas que no son tan graves, pero que pueden producir dolor torácico e incluso dolor lumbar.
se ha visto, por ejemplo, quizás ya no tan frecuente como antes, porque los filtros que se usan ahora son más biocompatibles, que los filtros que se usaban antes producían activación del complemento y estas activaciones del complemento producían liberación de algunas citoquinas que producían dolor torácico y dolor lumbar. Entonces se consideraba una reacción al dializador. Cada vez lo vemos menos, pero es algo a considerar también. Y en las reacciones del dializador, como decía anteriormente, casi siempre, cada vez se ven menos, por suerte, porque también tanto las líneas como los dializadores ya no se esterilizan a gas, se esterilizan con luz ultravioleta. Entonces, parte de estas, de estas complicaciones podían ser tipo anafiláctica. Quiere decir, esas eran las que ocurren en los primeros 5 minutos. En una reacción moderada severa, y usualmente la persona empieza diálisis y se siente muy mal. Tiene una sensación de que tiene fiebre, tiene picazón, tiene tos, tiene calambre, tiene dolor de cabeza. Entonces, obviamente tiene muchos síntomas que sugieren que hay algo sistémico ocurriendo y está fuertemente relacionado al inicio de la diálisis, los primeros 5 minutos de la diálisis. Aquí el tratamiento es detener la diálisis y esa sangre no se le retorna al paciente, porque estamos pensando que es una reacción alérgica al contacto de esa sangre con la superficie del dializador. Y por ende, no queremos regresar esa sangre que tiene esto, que está activada, por decirlo así, del complemento. También hay menos específicas, como decía anteriormente, que son más comunes y menos severas, pueden producir dolor en el pecho y de espalda, y aquí se puede continuar la diálisis a diferencia de la anterior. La hemólisis ya no la vemos tanto. No sé si ustedes recordarán, cuando empezó el gobierno del Toro, creo que fue, sí, 1994, hubo un problema en la sala de hemodiálisis del complejo. No sé si algunos recordarán. Bueno, en ese momento, la sala de hemodiálisis del complejo no tenía la planta de tratamiento de agua. O sea, la diálisis se hacía con agua de la pluma. Pero el agua de la pluma, obviamente se le pone cloro para tratar para que sea agua potable. El agua para consumo humano que tomamos no es la misma agua que se puede utilizar para hacer diálisis, porque esta agua va a estar en contacto con la sangre. Entonces, esta agua producía hipotonicidad y esta hipotonicidad producía hemólisis en la sangre de los pacientes. Y nosotros tuvimos un evento ahí donde hubo, creo que fueron 21 muertes de pacientes en la sala de hemodiálisis. Eso fue alrededor de 1994, si la memoria no me falla. Y eso por lo menos sirvió para que se pusiera una planta de tratamiento de agua, que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Así que las causas de hemólisis en la diálisis son porque el dializado, la solución dializante ha sido alterada, ya sea por sobrecalentamiento, por hipotonicidad o por contaminación con aguas pesadas. Eso ya no lo debemos ver con la planta de tratamiento de agua, pero es algo que se daba antes y que usualmente uno lo sospecha cuando la sangre se ve de un color rojo vino. Y obviamente el paciente tiene dolor torácico, hipotensión, se siente muy mal durante la diálisis y esta es una sangre que tampoco le vamos a regresar al paciente porque si ha habido hemólisis, esta sangre va a tener una gran cantidad de lisis de glóbulos rojos y por ende mucho potasio libre. Así que esta sangre no se le regresa al paciente, el paciente se hospitaliza, se ocluyen las líneas y obviamente hay que estar preparado para tratar una potencial hipercalemia que puede ser fatal en estos pacientes. El embolismo aéreo es probablemente la complicación más severa que se puede dar durante la diálisis asociada al tratamiento per se. Cada vez se debe ver menos porque, como ustedes han visto, las máquinas tienen más alarmas de seguridad, tienen trampas de aire, es decir, los sistemas deben estar sellados herméticamente, pero siempre existe la posibilidad de que se vaya un poquito de aire a pesar de haber cebado la línea. Los síntomas van a depender de la posición que tenga el paciente. Si el paciente está acostado, probablemente el aire se va a ir hacia el cerebro y el paciente va a tener convulsiones y deterioro del estado de alerta. Si el paciente está sentado, lo más frecuente es que tenga disnea, dolor torácico y tos. Y lo que nos puede ayudar a tener una sospecha de que esto sea un embolismo aéreo es que en la sangre del sistema extracorpóreo se puede ver algo de burbujas, ¿no? Por supuesto que hay que incluir la línea intravenosa, hay que poner el oxígeno al 100% a estos pacientes y si se puede ponerlo de cúbito lateral izquierdo con la cabeza y el pecho abajo. Esto se ha visto que ayuda mucho a los pacientes y muy probablemente este paciente hay que hospitalizarlo. Tengo rato de no ver un embolismo aéreo, pero sí hemos tenido algunos casos ahí en la sala de hemodiálisis. Ok, fiebre y escalofrío. Por supuesto que el diagnóstico es muy sencillo cuando tú tienes un paciente que tiene un catéter
y el catéter tú ves que está infectado y el paciente viene con el apósito sucio de la casa, bueno, el paciente lo conecta, hace fiebre, escalofrío y muy probablemente hace una bacteremia asociada a una sepsis por catéter. Entonces, usualmente esto va de la mano con mal estado general, signos inflamatorios en el acceso vascular, a veces no es el catéter, a veces es el injerto que se ve rojo. Por supuesto, el tratamiento aquí es la sepsis, pero también nos podemos encontrar lo que se llaman reacciones pirógenas. Recuerden que a pesar de que tenemos la planta de tratamiento de agua, el agua tiene algún contenido de pirógenos, de bacterias, no lo suficiente como para producir infecciones, pero sí lo suficiente para producir a veces escalofríos. Ante la sospecha siempre tenemos que tomar cultivos. Si los cultivos salen negativos y el paciente solo tiene fiebre durante la diálisis, probablemente se trate de una reacción, de una lesión pirógena asociada al tratamiento y no a una bacteremia o una infección asociada al catéter. Por último, vamos a hablar de un poquito de la hipertensión. Lo más frecuente es que a la gente se le baje la presión en la diálisis, sí, pero también nos ha tocado ver, y estoy seguro que ustedes también, pacientes que empiezan con la presión bien y terminando en la tercera hora o al final terminan hipertensos. Entonces, ¿por qué tienen presión alta todos los pacientes, o el 95% de los pacientes en la diálisis tienen presión alta? Bueno, por ahí un componente de expansión de volumen, de exceso de sal y agua en el cuerpo, porque tienen, tienen mucha aterosclerosis, como dijimos, están muy enfermos, pero además tienen sobreactividad del sistema nervioso simpático, aumento del eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, esta hipertensión que paradójicamente se desarrolla al final de la diálisis pareciera ser que está relacionada con un desbalance entre el sistema del óxido nítrico y la endotelina 1. El óxido nítrico debe producir vasodilatación y la endotelina 1 es un potente vasoconstrictor. En algunos pacientes de diálisis tenemos un desbalance por lo que se llama disfunción endotelial y vamos a tener mucha endotelina, es decir, mucha vasoconstricción y poco óxido nítrico, es decir, poca vasodilatación, y esto va a disparar la presión arterial. ¿Por qué al final de la diálisis? Bueno, en parte puede ser porque ya he sacado líquido y los riñones que ya no funcionan, pero nada más para activar el sistema renina-angiotensina, me pueden aumentar el sistema simpático, mayor renina-angiotensina, mayor hipertensión, y también hay algunos antihipertensivos que se dializan, o sea que el nivel del medicamento en sangre va a estar menor al final de las diálisis. ¿Cuál es el tratamiento óptimo? Bueno, si el paciente, siempre podemos tratar de sacar un poquito más de líquido. Si el paciente está sobrecargado, obviamente ya sabemos que un componente importante es el exceso de volumen. Así que si sacamos más volumen, pues podríamos bajar un poco más la presión. Se ha visto que el carvedilol o a veces el labetalol intravenoso pareciera que puede inhibir la endotelina 1, además de producir efecto antihipertensivo. Por eso ustedes ven que lo usamos tanto en los pacientes de diálisis. Y si el sodio alto en la diálisis me evita que la presión se baje, obviamente el sodio bajo en la diálisis podría evitar que la presión se suba. Entonces, estos pacientes que siempre andan con mucha hipertensión tras diálisis, una estrategia podría ser, en vez de usar un sodio en 140, empezar a bajarle poco a poco, por ejemplo, cada 2 semanas, el sodio de 139, 138, 100, hasta llevarlo como a 136, y eso en algunos estudios pareciera ser que pudiera ayudar a evitar estos episodios de hipertensión en la diálisis. Entonces, algunas conclusiones, y me interesa mucho ahora la parte de preguntas que ustedes puedan tener al respecto. Las complicaciones relacionadas al tratamiento son frecuentes. Y eso es importante. Creo que una de las cosas, una de las metas que tenemos que hacer a corto plazo es tener un consentimiento informado que no solamente le diga al paciente si quiere acepta hacerse diálisis sí o no, como el que tenemos ahora, sino que incluya las complicaciones y la frecuencia de las mismas y que el paciente entienda que este tratamiento, claro, le va a permitir seguir vivo, va a evitar que muera por uremia, pero es un tratamiento que tiene un porcentaje de complicaciones que pueden ocurrir y que los pacientes y los familiares deben entender al momento de aceptar el tratamiento. Lo más importante para nosotros cuando vamos a evaluar los pacientes es tratar de determinar la causa. Si podemos tener un buen diagnóstico, podemos tener un mejor tratamiento. Y obviamente la idea de la diálisis es que sea lo más confortable para el paciente. Yo creo que eso ha mejorado muchísimo. Yo tengo 20 años de ser nefrólogo y antes de eso fui residente de nefrología por 3 años y de medicina interna por 3 años más. Es decir, de los últimos 25 años yo he estado bien de cerca en la sala de hemodiálisis y les puedo decir que
Antes, cuando no se dializaba con bicarbonato, cuando las máquinas no tenían control de ultrafiltración, cuando los filtros no eran biocompatibles, las reacciones en la sala de hemodiálisis, eso era una locura. O sea, ahí había un paro todos los días, había pacientes que se sentaban y perdían 10 libras en una sesión de diálisis, los calambres, de verdad que el tratamiento era una tragedia, era muy eh, impredecible cómo el paciente iba a salir de la diálisis. Eso ha mejorado muchísimo. Ustedes han visto el volumen de pacientes que nosotros manejamos. Por supuesto que hay pacientes que no les va bien, pero a la mayoría de los pacientes están realmente durmiendo o descansando o haciendo cualquier cosa durante la diálisis. Así que esa debe ser la meta, tratar de disminuir las complicaciones y creo que esta es la última diapositiva. Perfecto. Así que vamos a ir a una parte de preguntas y respuestas.